Bienvenidos a mi canal, su refugio definitivo para todo lo relacionado con la magia, el drama y esa intensidad emocional que solo las producciones de Turquía saben regalarnos. Hoy, la emoción me embarga porque vamos a explorar un tema que sé que resonará profundamente con muchos de ustedes, el poder arrollador de la nostalgia, la chispa que se resiste a extinguirse y la pasión innegable que, como el ave fénix, puede resurgir de las cenizas. Prepárense para un viaje cargado de emociones. Hoy el foco de nuestra atención se centra en Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que grabó su nombre a fuego en nuestros corazones y que, a día de hoy, sigue generando olas de expectación. Vamos a analizar en detalle cómo un álbum prohibido, si me permiten la licencia poética, podría estar alimentando las llamas de esa pasión que muchos creímos que se había apagado para siempre. ¿Es esto una realidad palpable o simplemente el fruto de nuestros deseos y esperanzas más fervientes? ¿Será que los rumores tienen un fundamento sólido, o son castillos en el aire construidos por fans ansiosos de verlos juntos de nuevo? No se muevan de sus asientos porque vamos a desentrañar este misterio pieza por pieza, analizando cada detalle, cada pista y cada rumor que circulan por las redes sociales. Además, para poner este caso en perspectiva, haremos un repaso por otras series turcas icónicas que nos demostraron que el amor, a menudo, necesita solo un pequeño empujón, un recuerdo significativo o una chispa inesperada para volver a florecer con una fuerza renovada. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, permítanme recordarles la importancia de unirse a nuestra comunidad. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Aquí encontrarán análisis profundos, noticias exclusivas, jugosos chismes del mundo del espectáculo turco y, en general, todo lo que siempre quisieron saber sobre sus actores y series favoritas. No se lo pueden perder. Ahora sí, ajusten sus cinturones porque vamos a encender los motores y adentrarnos en este fascinante mundo de pasión reavivada. Comencemos con el plato fuerte de hoy, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los indiscutibles protagonistas de Asteriscos en Kalkap Asterisco, la comedia romántica turca que conquistó corazones en todo el mundo, conocida en español como Asterisco Lofi Sindeer Asterisco. Esta serie, un torbellino de emociones y situaciones cómicas, nos narra la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños ambiciosos, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero a la vez frío, calculador y con una coraza emocional impenetrable. Sus caminos se cruzan de la manera más inesperada cuando Eda, por un error fortuito, interrumpe una conferencia crucial de Serkan. Para conseguir una beca que le permita continuar sus estudios y alcanzar sus metas profesionales, Eda se ve obligada a aceptar un arriesgado juego, fingir ser la prometida de Serkan. Lo que inicialmente se concibió como un simple contrato, una farsa sin mayores consecuencias, se transforma paulatinamente en algo mucho más profundo, complejo y genuino. La química entre Hande y Kerem era absolutamente innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. De hecho, durante el transcurso de la grabación de la serie, su relación trascendió la ficción y se hizo pública, convirtiéndolos de manera instantánea en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su romance era como un cuento de hadas moderno con viajes románticos, muestras de cariño públicas que derretían corazones y una conexión palpable que se podía sentir a través de la pantalla. Sin embargo, como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus millones de fans devastados y sumidos en la tristeza. La noticia fue un jarro de agua fría para aquellos que creían ciegamente en su amor incondicional y en su futuro juntos. No obstante, el tiempo es un río que fluye sin cesar, y las cosas cambian, las heridas cicatrizan y las personas evolucionan. Y es precisamente aquí donde entra en juego nuestro álbum prohibido. En las últimas semanas, una avalancha de rumores, fotos filtradas de dudosa procedencia y pistas aparentemente subliminales en las redes sociales han sugerido que Hande y Kerem podrían estar acercándose nuevamente, reavivando las esperanzas de sus fans más acérrimos. Se habla de encuentros casuales en lugares emblemáticos, mensajes sutiles que parecen dirigidos el uno al otro y, lo más intrigante de todo, de un reencuentro en un lugar especial. Un rincón del mundo donde solían compartir momentos íntimos y construir recuerdos imborrables. La teoría del álbum prohibido se basa en la idea de que existen fotografías y vídeos inéditos de la pareja, capturados durante los momentos más felices de su relación, que podrían estar saliendo a la luz poco a poco, reavivando la nostalgia y los sentimientos profundos que existieron entre ellos.
Imaginen por un momento esas fotografías perdidas, esos recuerdos guardados en el cajón de la memoria que de repente resurgen como chispas de un fuego aún latente bajo la superficie. Recuerdos de risas compartidas, miradas cómplices que lo decían todo y momentos de pura felicidad que quedaron grabados a fuego en sus corazones. Esos recuerdos, plasmados en imágenes tangibles, podrían ser la clave para que Andy y Kerem se den cuenta de que aún existe algo especial entre ellos, una conexión única y genuina que vale la pena rescatar del olvido. ¿Será que estas imágenes secretas, este álbum prohibido, están despertando la pasión dormida que creíamos extinta? Solo el tiempo, ese juez implacable, nos dará la respuesta definitiva. Ahora bien, alejándonos un poco del drama personal de Andy y Kerem, vamos a hacer un breve recorrido por otras series turcas donde los recuerdos y la nostalgia desempeñaron un papel fundamental en el reencuentro de las parejas protagonistas, demostrando que el amor puede superar incluso las barreras más infranqueables del tiempo y la distancia. La primera serie que quiero mencionar es Ask Memnu *, un verdadero clásico de la televisión turca que en español conocemos como Amor Prohibido *. Esta producción, un tanto más antigua que las que estamos acostumbrados a ver hoy en día, se ha convertido en un referente ineludible del género de las telenovelas turcas. Amor Prohibido * nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, la insatisfacción emocional y la búsqueda desesperada de pasión la llevan a tener una aventura clandestina con Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de su esposo. En Amor Prohibido *, los recuerdos de un amor pasado, un amor que pudo ser pero que nunca llegó a materializarse, influyen de manera significativa en las decisiones de los personajes principales. La protagonista, Biter, se encuentra constantemente atormentada por el recuerdo de su madre, una mujer de belleza deslumbrante que también tuvo una vida amorosa turbulenta y que la abandonó a su suerte. Este recuerdo doloroso la persigue como una sombra y la lleva a buscar la validación y el amor en lugares equivocados, desencadenando una serie de eventos trágicos con consecuencias devastadoras. Aunque la historia culmina en un final trágico, la serie nos muestra el poder destructivo de los recuerdos no resueltos y cómo pueden afectar negativamente nuestras relaciones presentes, impidiéndonos avanzar y construir un futuro feliz. Otra serie que merece ser destacada en este contexto es Bir Zamanlar Kukurova *, conocida en español como Tierra Amarga *. Esta producción nos transporta a la Turquía rural de los años 70 y nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja de jóvenes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul después de que Yılmaz comete un asesinato en defensa propia para proteger a Zuleya de un agresor. En su desesperada huida, llegan a Kukurova, una ciudad ubicada al sur de Turquía, donde se ven obligados a ocultar su verdadera identidad y a enfrentarse a numerosos obstáculos y desafíos para sobrevivir. En Tierra Amarga *, la memoria del amor profundo e incondicional que se profesan Yılmaz y Zuleya es el motor que los mantiene vivos y les da fuerzas para seguir adelante en medio de la adversidad. A pesar de estar separados por las circunstancias y obligados a vivir vidas completamente diferentes, nunca olvidan el amor que compartieron y sueñan con el día en que puedan volver a estar juntos y reconstruir su futuro. Los recuerdos de los momentos felices que vivieron juntos, de las promesas que se hicieron y de los sueños que compartieron son su refugio y su esperanza en un mundo hostil lleno de injusticias, dolor y sufrimiento. Continuando con nuestro recorrido, vamos ahora con una serie un poco más ligera, pero igualmente cautivadora y entretenida, Kiralka Ask *, que en español conocemos como Te alquilo mi amor *. Esta deliciosa comedia romántica nos narra la historia de Defne Topal, una joven camarera de origen humilde que se ve obligada a aceptar una extraña y arriesgada propuesta económica, enamorar perdidamente a Ömer Ipliki, un diseñador de zapatos exitoso, atractivo y distante a cambio de una generosa suma de dinero que le permitiría saldar las deudas de su familia. Lo que comienza como un simple juego de seducción, una farsa calculada, se convierte gradualmente en algo mucho más profundo y genuino cuando Defne y Ömer empiezan a sentir una atracción real y una conexión emocional que ninguno de los dos esperaba. En Te alquilo mi amor *, los recuerdos de la infancia de Ömer y su relación cercana con su abuela juegan un papel crucial en la construcción de su personalidad y en su forma de relacionarse con los demás. Ömer es un hombre frío, reservado y con una coraza emocional casi impenetrable, pero en el fondo esconde un corazón noble y sensible.
A medida que Defne va descubriendo su pasado, comprende mejor sus miedos, sus inseguridades y las razones detrás de su actitud distante, y logra derribar poco a poco las barreras que lo separan del amor y la felicidad. Los recuerdos compartidos entre Defne y Homer, a medida que su relación se profundiza y se vuelve más íntima, se convierten en un lazo invisible pero poderoso que los une cada vez más, consolidando su amor y su compromiso mutuo. Y para finalizar este viaje a través de las series turcas más memorables, no podía dejar de mencionar Sefirin KZ conocida en español como la hija del embajador *. Esta conmovedora serie nos cuenta la historia de Nare y Shankar, dos jóvenes que se aman profundamente desde la infancia, pero que se ven separados trágicamente por las tradiciones, las intrigas familiares y los prejuicios sociales. Años después, la vida los lleva a reencontrarse en circunstancias muy diferentes, con heridas del pasado aún abiertas y secretos oscuros que amenazan con destruir cualquier posibilidad de reconciliación y felicidad. En la hija del embajador el recuerdo del amor puro e incondicional que se profesan Nare y Shankar es una constante que los persigue a lo largo de la serie. A pesar de estar separados por el tiempo, la distancia y las circunstancias adversas, nunca logran olvidarse por completo el uno al otro. Los recuerdos de su juventud, de sus promesas de amor eterno, de los sueños que compartieron y de los momentos felices que vivieron juntos son una fuerza poderosa que los atrae nuevamente, a pesar de los numerosos obstáculos que se interponen en su camino. El pasado regresa para atormentarlos, para poner a prueba su amor y para obligarlos a enfrentar sus miedos, pero también para brindarles una segunda oportunidad de ser felices juntos y construir el futuro que siempre anhelaron. Así que, como pueden ver, el tema de los recuerdos, la nostalgia y la pasión reavivada es un hilo conductor recurrente en las series turcas. Ya sea a través de fotografías antiguas, cartas olvidadas en un cajón, canciones que evocan momentos especiales o simplemente la memoria del amor que se tuvo en el pasado. El pasado siempre encuentra la manera de volver a nosotros e influir en nuestras decisiones presentes. Y en el caso de Hande y Kerem, ¿quién sabe? Tal vez ese álbum prohibido sea la chispa que necesitan para darse cuenta de que su historia de amor aún no ha terminado y que merecen darse una segunda oportunidad. Espero que hayan disfrutado de este extenso recorrido por el fascinante mundo de las series turcas y el poder inagotable de los recuerdos. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció el vídeo. ¿Creen que Hande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿Cuál es su serie turca favorita donde los recuerdos juegan un papel importante? Los leo con muchísima atención y gusto. Y antes de despedirme, no olviden darle un merecido me gusta a este vídeo si les resultó interesante y entretenido, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y, por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos futuros. Muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.